Hola mis estimados, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. ¿Y qué creen? En un momento vamos a hacer una entrevista muy interesante con el doctor Abel. Es médico, él es cubano y sobre todo pues ha formado parte de nuestro equipo de trabajo aquí en Biomédica Xolot y conmigo. Y me ha platicado cosas muy interesantes, pero vamos a dejar que se presente el doctor. Bueno, mucho gusto, doctor Abel Luna, médico egresado de Cuba, de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Mucho gusto. ¿Cuánto tiempo tiene aquí? Hace apenas 3 meses llegué acá a la Ciudad de México, tuve el placer de conocer al doctor Odiseo y luego me incorporé a su equipo de trabajo, maravilloso equipo de trabajo. Gracias. Ujú. Ok, Doc. Oigan, es que tengo que decirles que el doctor como que a veces habla, a veces no, pero de todo lo que hemos platicado es que es muy interesante la medicina en Cuba. Aquí, como ustedes saben, yo me especializo en medicina regenerativa, tanto para enfermedades crónico-degenerativas, musculoesqueléticas, adicciones, pero lo más importante y el punto que tenemos en común es que la medicina preventiva es la mejor. Sí. Sí, pasa que en Cuba sabemos que por los recursos económicos limitados que tenemos, tenemos como política la salud enfocarnos más en la medicina preventiva, una medicina más económica para el país, pero también, como decían nuestros apóstoles allá en Cuba, que prevenir es mejor que curar. Entonces, sí, desde los primeros años de la carrera nos enfocamos como en prevenir, no llegar a que se desarrollen las enfermedades en los pacientes para evitar, bueno, luego las enfermedades y luego si pueden llegar a discapacidad o pueden llegar a enfermar de... Claro. Oye, se me hizo algo muy interesante. La otra vez me estabas platicando cómo era una formación de un médico cubano que dije, pues aunque tienen ciertas características muy particulares, pero no es tan igual. ¿Cómo es la formación de un estudiante de medicina allá en Cuba? Bueno, los cubanos creo que tenemos una particularidad. Estamos vinculados desde los primeros años de la carrera de medicina, desde primer año, segundo año, al área clínica. Sí tenemos contacto directo con los pacientes, sí hacemos como prácticas desde los primeros años de la carrera. Y como le comentaba, tenemos una medicina que es enfocada en prevenir estas enfermedades, sobre todo las crónicas. Desde una atención primaria, como nosotros le llamamos allá, una atención primaria en consultorios médicos, antes de luego entonces llegar a una atención secundaria, que ya serían los pacientes que están enfermos y que irían a los hospitales. Entonces siempre desde el primer año estamos dando como asignaturas de prevención de salud, de promoción de salud, que es también importante, eh, siempre como que enfocado en esa, Esa. desde esa visión, desde esa perspectiva de prevenir y no Wow. La otra vez me estabas comentando, Doc, que ustedes inclusive desde el segundo o tercer semestre ya están empezando a tener prácticas con los pacientes, a empezar a asistir al médico, no sé, a estar involucrándose un poquito más de cerca. Te lo comento porque nosotros en México también, pero no tan temprano. Nosotros normalmente al sexto, séptimo semestre, estamos hablando como al tercer, cuarto año de la carrera, estamos empezando como que a estar al lado del doctor. Seremos unos muebles, si quieren verlo así, pero estamos ahí como que haciendo una pequeña curacioncita, como una historia clínica. Pero ustedes desde el primer año, ¿verdad? No, sí, yo recuerdo que, o sea, cuando entré en mi primer año de la carrera, sí estaba como que enfocado, me gustaba mucho la cirugía, la cirugía general. Y hice un pequeño, vamos a decir que una pequeña ayudantía de cirugía general. Y prácticamente estaba yo de asistente, de primer asistente de cirujano, o sea, instrumentando y ayudándole al cirujano, y si acaso había pasado el primer semestre de la carrera. Todavía no me sabía ni la anatomía Todavía andaba haciendo de la pedo uno, ¿no? y ya estaba como Ayudante. ahí ayudando, Pero qué chambeando con el bonito. cirujano. Sí, sí. Qué bueno, aquí no, aquí ni interno, a veces de interno, si tienes suerte, pues medio ayudas al cirujano, haces tres partos, pero lamentablemente aquí en México, afortunadamente me tocó así.
pero a muchos médicos internos nada más andan de sacamuestras, para No, llenar fórmulas y ya. O sea, lamentablemente muchos médicos mexicanos en el internado, que ujú. ustedes también tienen, no tienen inclusive no se involucran tanto. Habilidades. Así. Exactamente, entonces nosotros nos vamos involucrando con el paciente siendo estudiantes de medicina, pero ya al tercer, cuarto año, y no como ustedes. Se me hace muy, muy interesante. Sí, 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 en ese sentido sí. Y creo que es la particularidad esa que nosotros tenemos como formación y creo que en parte la experiencia que he tenido acá es que como que en México por lo menos tenemos como que un poquitito de fama. O sea, Ujú. los médicos cubanos son muy buenos. O sea, me he topado con muchos pacientes que sí como que me lo han dicho. Desde el primer, no, ¿de dónde eres? No, soy cubano. Ah, los médicos cubanos son muy buenos. Entonces me doy cuenta de que es cierta de que sí tenemos fama y como internacional, por así decirlo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y no es porque estés aquí. Realmente, ustedes saben que yo como especialista en medicina regenerativa, mi primera herramienta terapéutica que aprendí, que gracias estoy súper agradecidísimo, la primera herramienta que ocupé yo para ayudar a mis pacientes fue la ozonoterapia. Y yo estudié ozonoterapia hace 8 años. Y créanme que las técnicas que yo aprendí eran cubanas. Uno de mis primeros maestros era cubano y excelente médico, sobre todo porque ustedes ven mucho en esa parte, aparte de la prevención, del por qué, ven esa parte fisiológica que me encanta, esa parte bioquímica, esa parte de investigación, Sí, que me sorprende que ustedes hacen mucha investigación. Podrá parecer que no, pero sí hacen mucha investigación, pero sobre todo lo que importa a nivel primario, a nivel sí, de sí. prevención de enfermedades. Y me encanta que también en su formación cubana, me platicabas hace tiempo que a algunos estudiantes de medicina se les da la oportunidad de aprender otro tipo de medicinas aparte de la farmacología. Sí, La ozonoterapia, la acupuntura, entre otras, les permiten a ustedes involucrarse independientemente de que se especialicen o se dediquen a eso, pero por lo menos no me he topado un médico cubano que no vea con buenos ojos la medicina preventiva como es y la medicina regenerativa, que ustedes son muy abiertos sí, y ustedes en ese sentido se me hace que tienen un pensamiento demasiado crítico y científico. sí. Luego nos choca lógicamente el problema económico, ¿no? Que en realidad la medicina moderna o la medicina regenerativa sí requiere en realidad de recursos económicos, ¿no? Pero sí, sí o sea, hay política de Estado, creo que es algo positivo que tiene el gobierno, que hay políticas de Estado que sí trata de desarrollar esa medicina regenerativa, la biotecnología. Desde 1990, si mal no recuerdo, es que se empieza a desarrollar este tipo de política. Luego sí tuvieron la idea de desarrollar un poquitito la medicina alternativa, ya sea, bueno, la acupuntura, estas terapias alternativas, y en la carrera sí nos imparten como ese tipo de Mm, terapia, cómo la podemos usar desde la atención primaria, vendría siendo la atención preventiva de salud, y con ese enfoque como que se va desarrollando la salud nuestra, ¿no? ujú. Desde un nivel basal, un nivel primario, donde podemos ver a todo tipo de pacientes, pacientes sanos o pacientes enfermos, y los vamos llevando como de la mano, ¿no? O Ujú. sea, es como eh, vamos a decir que es como decir, el enfoque ese que tiene desde el Sistema Nacional de Salud de tratar a los pacientes, aun sean sanos o aun sean enfermos. Al menos a toda la población supuestamente se debe ver una vez al año, ya sea sano, y dos veces si ya son con factores de riesgo. Es como una obligación que tiene el médico de la familia a ver a sus pacientes. Exactamente, ahora que lo dices, Doc, aquí la medicina familiar, pues está en el caño. La medicina familiar es bonita, es muy bonita porque ve a la familia como un Un todo. todo. La prevención, se enfoca mucho en la prevención, como lo dices. O sea, la medicina de familia es una especialidad que se me hace muy bonita. Lamentablemente aquí en México, ser médico de familia es como ser un médico general, pero con especialidad en medicina general 2. Y no es por la formación, sino por el sistema de salud que existe en México,
que en mi opinión no es una medicina preventiva, es una medicina que medio intenta resolver el problema cuando está grande. Mm, Entonces, algo que pasa primero son muchos gastos. Dos, los médicos de familia, que son los primeros soldados, vamos a llamarlo así, frente a las enfermedades, ya no tienen ese enfoque. Si bien durante la especialidad empezaron a formarse en otras áreas de la ginecología, la pediatría, la medicina de urgencias, la medicina interna, pero creo que lo más importante que es ver a la familia como un sistema, ver a la familia sí. como un núcleo en el cual también hay ciertos comportamientos que pueden ejercer para prevenir Sí. enfermedades y para tener mejor calidad de vida, se olvidó aquí en México. Aquí habla de un médico familiar de que, oye, vamos a hablar de citarlos al paciente sano una vez al año por lo menos, que considero yo que debería ser al menos cada 3 o 6 meses. Sí. No, tú vas al seguro social y ves al médico familiar ahí, oiga, ya no ande fumando ni ande tomando, pero ahí lo ves todo gordote, con su Coca-Cola ahí en el escritorio, No dando el bueno, ejemplo. no dando de ejemplo, fumando. Entonces creo que en ese sentido el médico de familia está muy castigado, y todo el sistema hace que no se desarrolle bien. Yo sé que en Cuba también pasa, pero aquí en México son a los médicos de la familia 25, 30, 35 pacientes en un lapso de 6 horas. Pues son consultas de 10 minutos. Sí, es ¿Cuándo te va a dar? prácticamente imposible. Exacto. Claro. ¿Cuándo te va a dar tiempo como médico de familia o médico general en este tipo de sistemas de hablar de una buena alimentación, de hablar de Mm, buenos hábitos de vida, de dar un buen consejo? Lamentablemente me he topado con muchos pacientes que van con médicos familiares y, Doc, es que nada más voy a que me extienda una receta, se tarda 2 minutos en lo que me imprime mi receta y ya, pero no les revisan bien, ya ni los exámenes de laboratorio, sino los hacen bien medidas antropométricas, no mm. se detienen a hablar con ellos, a educarlos. Y eso me estabas comentando que ustedes sí le ponen un poquito más de empeño a la educación, ¿no? Sí, sí, sí. En ese sentido, también estamos como que ahora en un tiempo de que la medicina familiar ya como que se ha vuelto un poco burocrática, porque sí, sí es cierto que se ha vuelto un poco burocrática. Pero o sea, la formación que nosotros tenemos en realidad no es de eso, sino de tratar de, o sea, desde el punto de vista nosotros, por ejemplo, un médico familiar eh, tiene una historia individual de cada paciente, pero también tiene una historia que nosotros le llamamos historia familiar. O Ujú. sea, que ahí donde clasificamos la familia, si es una familia con riesgo, desde el punto de vista no solo de enfermedades, sino también de problemas sociales, ¿no? Que tenga la familia. Dígase pacientes adictos, que tenga pacientes desempleados. Nosotros le damos ese enfoque, ¿no? De si Ujú, son familias que pueden tener riesgo a enfermar de alguna enfermedad y ujú. entonces cuando uno mira desde ese enfoque de preventivo, ¿no? De epidemiológico y preventivo, podemos como que adelantarnos a ciertas enfermedades que Claro. lógicamente en cualquier otro sistema, dígase un sistema europeo, bueno, quizás en Europa sí, porque España también tiene como una salud muy parecida a la de nosotros con Ujú. el sistema de atención primaria. Pero en otro sistema como que no se ve. Y entonces ya es más enfocado a generar, por así decirlo, a generar dinero, Claro. o más bien la medicina es como un negocio y no se enfocan más bien en evitar los problemas de la salud de la población. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Oye, Doc, hablando de especialidades y medicina de la familia, ¿cómo está estructurado allá en Cuba las especialidades para los cubanos? ¿Cómo es? Yo salgo de la carrera de medicina, ¿cuánto dura la carrera de medicina allá? Y sobre todo, ¿qué tengo que hacer yo como médico allá en Cuba para hacer una especialidad médica? Bueno, allá ya le comentaba que bueno, la carrera son de 6 años. No, Ajá. acá es igual, o sea, 5 años de dando asignaturas y un sexto año que vendría siendo el internado. Entonces, desde el primer año ya le comentaba que vamos enfocados en atención primaria. O Ujú. sea, si no vas a hacer una especialidad, dígase ginecobstetricia, pediatría, sabes que si no vas a hacer ninguna especialidad vas a ser médico familiar. Es como la especialidad que tenemos como Ajá. fin, ¿no? Ajá. Luego que hagas tu internado, somos, no hacemos prueba de especialidad como acá, que nos Ajá, presentamos de al dar. ENARM, Ajá. o como en España que hacen el MIR, o Estados Unidos que hacen los USMLE.
Ajá. No, allá no se hace prueba para adquirir especialidad, se adquiere la especialidad directamente eh, según el promedio que tú obtuviste Ajá. en toda tu carrera y según tu desempeño, por ejemplo, en actividades extracurriculares, si hacías publicaciones, si participabas en eventos científicos, cosas así. Se hace Ok. como un escalafón y ahí vamos otorgando las Qué carreras. interesante. O sea, prácticamente en Cuba la figura de médico general es inexistente. No, no Allá, existe. ajá, o sea, ya un médico general, si no quieres hacer, la otra vez me decías, si no quieres hacer especialidad, te regalan casi casi la de medicina La medicina familiar. familiar, sí, es como que la tienes que hacer obligado. O sea, si quieres ejercer medicina, tienes que Ajá, hacer medicina familiar o alguna otra especialidad. ajá, No existe el médico general ajá, como acá, que ya se gradúan y pueden ajá, hacer ejercer. como médico, ejercer como médico general. No, allá no. Ok, y por ejemplo, haz de cuenta que yo pues no quiero ser ni cirujano, ni internista, ni cardiólogo, no quiero hacer nada, simplemente ya quiero ser, ejercer como médico general. Si yo decidiera ese camino, ¿cómo es? ¿Cómo le hace el gobierno? ¿Cómo es la preparación o qué, qué es ese paso para que yo pueda ser médico familiar? O sea, ¿cómo es? En Mm, general, digo, bueno, generalmente a los médicos que, o sea, que ajá, adquieren, o sea, que tienen la especialidad de medicina general, se les otorga un consultorio médico de la familia ajá, eh, que vendría siendo como un consultorio acá ujú, de una farmacia, algo así parecido, ¿no? ujú, Y generalmente eh, son consultorios que, por ejemplo, no tienen médicos o ujú, que están como en pueblitos, o por así decirlo, ¿no? ujú, Alejados de la ciudad. ujú. Y pues les toca ejercer Ajá, la docencia, tienen que ir a tomar a otro lugar cuando les toca docencia, no sé, los sábados, los viernes que les toca, que cuando se les planifiquen. ajá, Y luego sí tienen que ejercer ajá, como médico, eres residente ajá, y estás ejerciendo ya como médico, ¿no? En como ese médico. consultorio. Exacto. Por ejemplo, si decido ser familiar, bueno, si no quiero ser nada, pero el gobierno me obliga a ser familiar, ¿cuánto dura esa especialidad? Allá dura 3 años la especialidad de medicina familiar. Ah, ok. Hubo un momento que sí la quisieron como que extender a 4 años porque le querían agregar un programa de cirugía, o sea, Ujú, por lo menos las nociones básicas de cirugía, porque sí hay lugares que la ujú. salud, o sea, como no hay Sí, un buen acceso a la salud y sí tienen que estar como que preparados en cirugía, ok. pero bueno, al final se quedó en, En en tres familia. años Ajá. y sí, se dan como rotaciones de medicina interna, pediatría y ginecobstetricia. O sea, son como que las rotaciones básicas del médico familiar. Qué interesante. Y ahora el otro camino. Yo decido ser, no sé, cirujano. ¿Cuántos años dura? Yo me acuerdo que por ahí leí alguna vez que es por bloques las especialidades y como cuánto tiempo me tardaría, cómo sería en generar una formación de alguna otra especialidad. Bueno, allá las especialidades se hacen directas. Ajá, No son como acá, que que, son que troncales. son troncales, no. Allá se hacen las especialidades directas. Solo que haces rotaciones pequeñas, por así decirlo, por Ajá, por la especialidad troncal. ok. Dígase, usted quiere ser coloproctólogo, un ejemplo que pongo, tienes que hacer como un año de cirugía general, Ajá. pero ya cuando sales de cirugía general estás en segundo año de coloproctología. Ya no estás Ah, empezando apenas empezando primer la año. coloproctología, no. Ah, qué Ya haces interesante. la especialidad, sí se hace directo. O por ejemplo, si quieres hacer, no sé, dermatología, por poner un Ujú. ejemplo, tienes que hacer unos meses medicina interna, pero Meses. apenas meses, no ni 6 meses ni un Ah, año. Y generalmente las quirúrgicas son 7 años. 7 años. Excepto, digo, no, disculpa, son 4 años Ah, cuatro las años. quirúrgicas. Excepto cirugía cardiovascular, que son 7, porque sí tendrías que hacer primero cardiología y después entonces cirugía cardiovascular. Que esa es la que más, como que es la Ajá. especialidad que más años requiere. Wow. Sí, es así. Pero las demás, todas son 4 años. O sea, neurocirugía son apenas 4 años. Y Ajá. especialidades así complejas son 4 años. Quirúrgicas, todas las clínicas sí son 3 años. Oye, Doc, te voy a hacer nada más no sé si lo sepas, pero tu opinión. La cirugía plástica aquí en México,
la estudian mucho, pero con el fin, la gran mayoría de cirujanos plásticos, con el fin de hacer cirugía estética, de poner mamas, abdóminos, lipoescultura y todo eso. La gran mayoría de los que estudian cirugía plástica aquí en México y en muchos otros países, ese es su fin. Es raro el médico, sí los hay, pero es raro el médico, el cirujano plástico, que diga, ah, no, pues yo estoy estudiando cirugía plástica porque quiero atender quemados, porque quiero atender colgajos, porque quiero atender labio leporino. Entonces, independientemente de todas las cuestiones que hay, la gran mayoría de cirujanos plásticos creo que viven bien, viven Ujú. muy bien de la cirugía estética, que pues no conozco cirujanos plásticos y es raro que yo les escuche decir, ah, no, sabes que me llegó un quemado, ¿no? O me llegó alguien con labio leporino o algo Sí. así que le voy a apoyar, porque normalmente ese tipo de pacientes son más de institutos de seguridad social y todo. Pero ¿cómo es en Cuba? Porque yo la otra vez, por curiosidad, hace años estaba viendo que existe cirugía plástica y caumacología. Ah, sí, Que allá es se llama. allá, ¿cómo ven? ¿Cómo son los cirujanos plásticos cubanos? ¿Se dedican a la estética? ¿No se dedican a la estética? ¿Qué onda con ellos? Bueno, allá la especialidad, nosotros le decimos CRQ, porque es cirugía reconstructiva y Ah, ajá. y de quemados. Ajá. Ok, ok. Cirugía reconstructiva y de quemados. Eh, y para prácticamente la cirugía plástica tiene que ser algo, porque como la salud, en Cuba la salud la salud es pública, no, lógicamente no tenemos salud privada, o sea, toda la salud es pública, nunca vas a ver un consultorio privado, una clínica privada, no, toda es pública. Y las y los pacientes generalmente que llegan para cirugía plástica, por así decirlo, que es muy raro, generalmente vienen por o pacientes oncológicas que sí requieran, por ejemplo, una Una prótesis, mamoplastia, ¿no? una Ajá. prótesis, y sí se le, pues a esos pacientes como que sí. Pero de, ay, no, yo quiero como que, o hacerme una rinoplastia, o si no llevas, porque tienes el tabique desviado, porque Ajá. algún problema de, ya que fue ajeno a ti, pues no se te hace. No, bueno. Lógicamente, pues el No. gobierno no puede costear como una Ajá. operación plástica por placer, o sea, lo hacen más bien ya si es en caso Ajá. de enfermedad. Y prácticamente los médicos cirujanos ya especializados en cirugía reconstructiva, pues los pacientes son de quemados o de pacientes que tuvieron una, digamos, una deformación por algún accidente o ya pacientes así. Pero No, no, o sea, por ellos, placer de no, querer. no. O sea, ellos sí están estudiando por amor al arte, por lo que de verdad, verdaderamente es. No es estética, no es esas cosas. Sí, bueno, luego sí hay pacientes que sí consiguen como que por importan prótesis o algo así, como, ah, bueno, sí, tú eres mi amigo y sí, te voy a poner. Ajá, sí, pero no es así Pero no que es pongan. que, exacto, no es que como que le dediquen a esos pacientes Ajá. recursos, ¿no? Ah, ok, bueno, eso sí es muy noble, ¿eh? Sí, Sí. aquí no, aquí yo los plásticos que conozco, ahí tengo dos, tres amiguillos. No los veo, o sea, nunca le he escuchado subir a su Instagram, ¿no? No, pues que miren, el colgajo quedó bien bonito, el de que la No, cicatriz, no, allá puro, mira qué tan grandes te pongo las chichis, qué tan bien te ves. O sea, ya es digo, la estética es importante, también nos ayuda sí, mucho si nos vemos bien, nos sentimos bien, ayuda en la parte psicológica también, ayuda a muchas cosas, sí. Pero ya la cirugía plástica aquí en México y creo que en casi todas las partes del mundo se ha desvirtualizado en ese sentido que pues el fin por el cual fue creada la especialidad para reconstruir y ayudar a las personas pues, en general se ha perdido. se ha perdido un poco. Se ha perdido, no, yo digo que mucho, mucho, porque los cirujanos plásticos quieren poner que botox, que rellenos, que hilos, son cosas que no aprenden en un medio público, ni siquiera aquí en México Ujú. cuando pues luego a veces pues una persona que tiene un colgajo labial leporino, una quemadura, pues no tiene el dinero suficiente Exacto. para costear de manera privada y entonces, o hay muchos quemaditos que vienen de familias acomodadas, Ujú. pero esas, no digo todas, pero muchas familias acomodadas dicen, es que es una quemadura, ¿no? Pues mejor me voy a un instituto público Público. y mejor lo que me gasto en eso, mejor me lo pongo a mí en chichis o en nalgas, Mm. ¿no?
Lamentablemente mucha gente es así que prefiere la estética. Sí, sí, sí. Pero en Cuba, pues no, ¿verdad? No, sí, cuando apenas empecé a trabajar con usted, que usted me Ajá, dijo, bueno, aquí a veces que se hacen algunos que algo, o sea, de tratamientos estéticos. ajá. Yo decía, no, es que yo allá no se conoce el Botox ni el ácido hialurónico, o sea, eso es muy raro. No, 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 no. no. Algo que quería preguntarte. Fíjate que, bueno, tú sabes que vivimos de todo la medicina regenerativa, pero también atendemos muchos pacientes con adicciones. Y sin embargo, me llamó la atención muchas cosas que me contabas. Yo te decía, oye, este paciente viene por consumir tusi, por consumir cocaína, por meterse, he tenido como de fentanilo, por muchas cosas. Pero cuando yo te hablaba de este tipo de sustancias, como que creo que no me entendías. Sí, Entonces, ¿qué onda con eso? ¿Qué pasa con las adicciones en Cuba? sí, sí. Bueno, afortunadamente yo digo que nuestro país sí tiene como un poco de control sobre las sustancias estupefacientes, Ajá, sobre los narcóticos. Y en Cuba es muy raro, extremadamente raro, como que ver este tipo de adicciones. ajá, De hecho, yo soy de una provincia central en Cuba, una provincia un poco alejada de la capital. Ahí hice mis 4 años de la carrera, mis ajá. 4 primeros años de la carrera. Y fui a hacer el quinto año y el sexto año, o sea, el internado a La Habana, Ujú. donde viví 2 años. En el quinto año es donde nosotros damos psiquiatría. Ajá. Y cuando llegamos por primera vez a una sala de psiquiatría, vimos que habían puros pacientes de adicción. O sea, eran pacientes que estaban bajo tratamiento por consumo porque querían desintoxicarse. Y, y me llamó mucho la atención la cantidad de pacientes que habían, por ejemplo, adictos a la marihuana y alguno que otro a la cocaína, que eran muy raros, ¿no? Ajá. En ese momento yo como que me impresioné porque no sabía que existía en Cuba ese nivel de, vamos a decir, de consumo de marihuana y Ujú. de cocaína, que son como las drogas que nosotros más conocemos allá. Ajá. Y incluso vi pacientes jóvenes y pacientes de que, por ejemplo, tenían 18, 19 años y decían que empezaban a consumir desde los 13, desde los 14. Y en ese momento sí como que uno se sobreacoge, ¿no? Porque dice, ay, que de la vida de de esas personas, ¿no? Que prácticamente no tienen vida desde que Ajá. desde que están empezando la adolescencia. Pero ya cuando llegué acá a México ya era como otro nivel. O sea, ya ver las historias clínicas y usted me contaba, me decía, no, eres adicto al químico, a la piedra, y yo decía, no tengo idea de qué drogas son esas porque allá en Cuba no es muy raro verlo. O sea, sí se ve, puede ser que se vea, pero ya como que verlo así socialmente es demasiado raro. O sea, ya la mayoría de los adictos, por así decirlo, es al alcohol, porque en Cuba sí se bebe mucho. Allá sí hay muchas personas alcohólicas. Eh, por suerte, vamos a decirlo que hay como que grupos de alcohólicos anónimos, que también existe allá ese Ok. programa de alcohólicos anónimos, porque más o Ajá. menos los ayuda. Pero ya ver adictos a sustancias fuertes así como la marihuana, como la cocaína o la piedra, eh, El el cristal. cristal, eso es No, como, es casi no, eso inexistente. es inexistente prácticamente. A mí me sacó mucho, pues ahora sí que decimos aquí en México, me sacó mucho de onda que en México, o sea, tenemos un consumo de sustancias. De hecho, ya salió un reporte mundial de 2024 del consumo de sustancias internacional. Y sí veo que en Cuba casi no hay casos de adicciones. No hay casos así tan severos como aquí. Ajá. O sea, aquí inclusive el decir que uno es alcohólico casi casi es un chiste. Pero realmente la realidad está muy fuerte porque estoy seguro que nosotros en una semana vemos más pacientes con enfermedades de adicciones que allá, que Ah, en no, donde pues tú sí. viste. No, pues yo creo que sí. Es que mm, no sé qué. Yo creo que es por ese nivel de control que tiene el gobierno. Eso es algo positivo que hay allá. Que ese nivel de. Que tengan un buen nivel de control de Ajá. estupefacientes, o sea, en frontera. Y eh, que no, como que la importación de ese tipo de sustancias no existe. Ok. Y en ese sentido, sí afecta positivamente lógicamente a la Claro. población, en ese sentido.
Pero ya, o sea, eso es, estamos hablando de La Habana, de que Sí, es La el Habana. caso de como la provincia que más consume ese tipo de droga. Fuera de La Habana, si ves marihuana es súper raro. Es O sea, raro, eso yo es. en mi vida había visto marihuana Ajá. en mi provincia de donde yo era. O sea, no Eso es común, o sea, generalmente. fuera de La Habana, que es donde luego llega turistas, Sí, claro. o sea, fuera de ahí, pues no ves, o sea, Mm. decir ver marihuana es como decir, ah, nomás una rata muerta por ahí, ¿no? O Sí, sea, no no. es, Y luego, o sea, lo que nosotros creemos que es marihuana, yo creo que nada se parece a lo que hay acá. ah, no. Porque aquí enseguida como nosotros decimos, salimos a la calle y enseguida nos da un galletazo, por así decirlo, el olor a marihuana. Y allá yo creo que o sea, ni el olor es así, yo creo que es hasta más suave. O Ajá, sea, no sé qué es lo que consumen allá, ajá. pero no creo que sea parecido a la marihuana de acá. Ok, Creo que sí, acá es no, más fuerte. sí, no, no. Oye, ¿qué experiencia te has llevado aquí trabajando conmigo? Porque me llama la atención que si allá es difícil que veas una persona con alcoholismo, con adicción al cannabis, mucho menos hablar del cristal y todas esas No. cosas que has visto aquí. Aquí hasta se meten salbutamol, es de salbutamol, de dextrometorfano, hay cosas que ahí se andan ahí metiendo bien, bien raras. Pero ¿has visto familias enteras con adicciones? Porque seguido atendemos en donde el papá, la mamá, los hijos tienen un problema de adicción. Bueno, ya le comentaba que el problema de consumo de sustancias, de ese tipo de sustancias fuertes, es muy raro. Cuanto más puedes ver, es como por ejemplo, papá y la mamá que son alcohólicos y el hijo también puede ser que vaya por esos pasos y también sea Ajá, alcohólico. Pero es raro ver una familia así tan sí. desestructurada. Eh, sí pasa, por ejemplo, que, sí hay padres como que descuidan a los hijos, que es los casos que más vi en La Ajá, Habana. ajá, Padres que sí descuidan a los hijos un poquitito, o por ejemplo se ponen trabajan o son padres que tienen muchas responsabilidades y trabajan y luego el hijo entonces ya anda con malos ambientes y ajá, quizás consumiendo marihuana y esas cosas. Y esos son como ajá. los casos que más... Sí, eh, pero no es como aquí, o sea que hay no, familias enteras. no. Ya le digo, le comento, es raro ver así como que es una familia de alcohólicos o algo así. Y generalmente ya son familias muy disfuncionales Ajá. y nah, no Uno, sé si acaso ves uno o dos uno, y dos, y muy raro. ya Sí. se acabó. Algo que le quería también comentar era que cuando yo llegué acá a trabajar con usted y vi como que los Ajá, tipos de protocolo que maneja usted de adicciones. Yo decía, "Ah, qué pedo, allá en ajá, Cuba como que nosotros tratamos las adicciones como que, mira, es una enfermedad que nunca te vas a curar, ajá. vete al psicólogo, te podemos dar el tratamiento, o sea, Ujú. el psiquiatra te da como ese tratamiento ahí para que no tengas tus crisis de Como abstinencia, paliativo. ajá, como paliativo, Ajá. y ya, ve a resolver tu problema con Alcohólicos Anónimos o con alguien. Y luego volvían a recaer y volvían a recaer. Claro. Lo veíamos desde ese, como decir, enfoque, ¿no? Sí. Es que también como que no se ha investigado mucho en el tema de Ajá. adicción. Como no hay una afectación tan grande de la sociedad por el Ajá. tema de las adicciones, entonces como que no se Ajá. gasta, por así decir, recursos en investigar En y Cuba, ¿eh? en Aquí, Cuba, en estoy Cuba, hablando Cuba. de Cuba. Ajá. Pero luego acá, ya cuando empecé a ver los pacientes que se rehabilitaban, yo les dije, es que le dan muchos, muy buenos resultados o sea, este tipo de terapia. Sí, en ese sentido sí Ajá. lo tengo que felicitar, Ah, muchas gracias. porque sí es algo que me llamó mucho la atención y que es verdad que sí tiene muy buenos resultados con los pacientes de adicción. Claro que sí, y eso es porque tratamos de hacer cosas distintas para esperar resultados distintos. Yo les he comentado a mi equipo de trabajo, a los pacientes, que soy el único médico especialista en adicciones y medicina regenerativa. Me atrevo a decir que en Latinoamérica, que tenemos un sistema distinto. Yo cuando daba los tratamientos que daban pues, los médicos adictólogos, los psiquiatras, pues inicié con eso porque eso fue lo que me enseñaron. Ya sabía yo de medicina regenerativa, yo ya de mucho tiempo. Y dije, bueno, voy a dar eso, ¿para qué me meto en problemas? Doy lo mismo de siempre. Y recaían y recaían y recaían. Entonces dije, no, pues hay que empezar a hacer cosas distintas. Y mira, Sí.
con la gran mayoría de pacientes tenemos excelentes resultados, pero lo más importante es el ver sus sonrisas, el de sus familias que han podido cambiar. No, y el cambio que dan. En chinga, Sí. en chinga, en chinga. Bueno, oye, quería preguntarte otra cosa. ¿Por qué decidiste estudiar medicina? Por qué médico? ¿Por qué no decidiste ser abogado, arquitecto, maestro? Y si lo que, bueno, tal vez me voy a meter en un pequeño comentario que me hiciste hace tiempo, gana lo mismo a lo mejor un médico que un maestro, ¿no? O sea, más o menos los Sí. tabuladores económicos, pues creo que no hay mucha diferencia, o no la hay, no lo sé, la verdad. Entonces, cuando me dijiste que decidiste ser médico, dije, ¿por qué estudiar tantos años, tantas friegas, cuando puedes, por menos esfuerzo, Ujú. ganar lo mismo? ¿Qué te impulsó a decir, bueno, a pesar de todo eso, yo quiero ser médico? Bueno, en primera creo que justo cuando estaba en la prepa, en el preuniversitario, nosotros le llamamos preuniversitario, eh, tuve la experiencia de que me intervinieron quirúrgicamente 2 veces en el mismo año. Ok, Ya la segunda vez yo dije, es que a mí como que me empezó a llamar la atención el ámbito hospitalario, ¿no? Me ajá, gustaba. Igual mi mamá fue una gran influencia porque mi mamá es enfermera, ya lleva ok, muchos años de experiencia de enfermera. Y en ese sentido dije, creo que me voy a inclinar por la medicina. Ya luego hago las pruebas de ingreso, escojo la carrera de medicina. Y recuerdo una vez que yo creo que fue como uno de los puntos más humanistas que te toca, ¿no? Porque al ujú, final para ser médico siempre digo que hay que tener vocación ante todo. O sea, ujú, no el que escoge la medicina porque es una carrera que da dinero, en este caso en este país, no ajá, en Cuba. ok. Eh, Allá es por amor al arte. sí, allá es por el amor al arte, que se Ajá, quiere sacrificar, sí, sabe ajá, que va a estudiar porque se va a sacrificar, no porque va a generar ingresos, porque en realidad no es así. Y cuando en una vez fui con una tía mía, fui a consulta. Yo apenas creo que estaba como en primer año de la carrera, en ajá, primer semestre, algo así iniciando. Ella era clínico. Ahí hay algunos clínicos que no son de hospitales, sino son como de familia, ¿no? Son los clínicos que atienden a la familia. ajá. Y recuerdo una vez que llega una pacientita, una señora anciana, y llegó así temblando y llorando. Y mi tía, lógicamente, yo estaba solamente mirando. Mi tía le preguntaba que qué le pasa. Y ella le empieza a contar, bueno, todos sus problemas familiares. Y empieza a llorar. Y junto con la paciente empiezo a llorar yo. Ah, ok, Y ok, entonces, ok, ajá, entonces ella le empieza a llorar, que dijo, precisamente el hijo era adicto, o sea, era alcohólico. Que el hijo, que se le iba de la casa, que la dejaba sola, que ella pensaba que se iba a morir, o sea, todos esos problemas familiares. En Cuba eso es muy normal, o sea, es muy normal que el médico de familia o el que esté más involucrado con la familia sea como el consejero, por así decirlo, ok, del barrio. O sea, todo, ajá. si tú tienes un problema, tú ves con tu médico de familia y cuéntaselo, porque él es el que te va a aconsejar. Escuchen Ya, médicos familiares, escuchen. ya no es como por así decirlo, como el vas a ir al médico porque ya no te queda otro remedio porque te sientes mal, no. A Mm, veces también van a deshogarse, por así decirlo. ok, A veces también el médico anda como que un poco, por así decirlo, ajetreado y obstinado y quiere pero siempre le escucha el cuento al ah, paciente. qué bueno, Y qué bueno. entonces la señora empieza a llorar y bueno, evidentemente la paciente tenía una hipoglicemia, estaba muy decaída en ese momento y yo recuerdo que mi tía saca un pan del bolso y le regala el pan a la señora. Y yo ahí empiezo como que, ya empecé a llorar. Cuando se Ok, va la señora, la señora se retira, va como a comerse el pan fuera de la consulta y mi tía me mira y me dice, ¿así no puede ser médico? Y yo digo, ¿cómo que no? Dice, ah, bueno, es que lamentablemente nosotros estamos aquí, por lo menos los médicos cubanos, a veces para escucharle los cuentos a los pacientes y como que tenemos que tener un poquitito el corazón de piedra para no ponernos claro. a llorar junto con el paciente. Y luego eso se me quedó como que grabado. Y yo creo que después fui como de los primeros en clases que cuando había que pinchar a un paciente, como que no tenía compasión y arriba del paciente, Ajá, para como que quitarnos ese poquitito de, ajá. de sentimiento. Pero sí, sí, definitivamente allá hace la carrera el que la hace es porque tiene como que esa vocación y porque sí tiene ese sentimiento de humanidad, ¿no?
por la persona. vocación auténtica y humanidad. No es como aquí, que porque algunos, yo lamentablemente, ¿qué piensas de eso que te voy a decir? Y pues me acuerdo que una vez alguien de la UNAM, aquí Ujú. es la Universidad Autónoma de México, Nacional Autónoma de México, yo estaba en mi servicio social y este chico, me acuerdo que él era como 2 años menor que yo y andaba fregue, 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 que quería ser cirujano plástico y no es por echarles tierra. Pero él decía, yo cuando esté en el servicio social, todo el dinero que me den por parte del gobierno, Ajá. se lo voy a dar a mi coordinadora para que mejor yo me ponga para estudiar para el ENAP, no tener yo que andar ahí atendiendo a la gente, porque quiero ser cirujano plástico y quiero ganar un chingo de dinero. Yo la neta estoy estudiando medicina porque quiero ser rico. ¿Qué crees? No lo Wow. consiguió. No lo consiguió. Cuando tienes malos deseos, no lo consiguió. Y estuvo así, vivió frustrado. Gracias a Dios no fue quirúrgico. Sí, todavía medio sé a qué se dedica. Es algo más como administrativo, gracias a Dios, que no, Dios no le dio licencia para atender más pacientes. Pero, ¿qué piensas de ese tipo de médicos? Porque yo sí he conocido a lo largo de mi experiencia de todos estos años Sí. que quieren ser médicos, pero sí, es cierto, tenemos que comer, vestir, tenemos derecho a todo eso, pero sí hay lamentablemente profesionales de la salud Ujú. que no lo ven como ustedes, por amor al arte, por ayudar al prójimo, por escuchar, sino lo hacen auténticamente por esto. No, en primera en Cuba es raro que alguien, es que lamentablemente los salarios de un médico en Cuba son ínfimos comparado con, por poner un ¿Podemos ejemplo, saber cuánto? no, aproximadamente ahora son $30 al mes, algo así. $30 al mes un médico. Chingarte de 6 a 7 años por $30 Sí, al sí. mes Y nadie agarra la carrera o sea, nadie para ganar. escoge medicina para ganar dinero porque saben que no. Sí pasa que medicina es una de las carreras que más se oferta, porque sí es una carrera Ajá, que es socorrida. muy ofertada por el país. Y bueno, sí puede ser que alguien que haya ponchado alguna que otra prueba ahora en estos momentos de unas pruebas de ingreso a la universidad, sí como que agarre medicina. Luego no dan médicos, lógicamente, Ah, no. porque, bueno, pues lógicamente porque para ser médico creo que hay que tener, aparte de vocación y eso, hay que tener como que buen rendimiento académico y hay que ser buen Claro, estudiante. claro. Y, pero por dinero no creo, por No, interés no creo qué bueno. que agarren la carrera. No. Ya ven, por eso yo también estoy muy de acuerdo que los médicos cubanos son buenos. Ven mucho la medicina de la prevención, hacen muchas cosas por amor al arte, ahora sí, y sobre todo pues la experiencia que tengo con el doctor y otros médicos cubanos que yo he tenido contacto a lo largo de mi formación, pues son mucho de investigación, de tener la mente abierta y sobre todo pues muy humanos, eso es lo que me gusta. Sí. Oye, Doc, me estabas comentando que en Cuba prácticamente no existe la medicina privada. No hay como consultorios privados, clínicas privadas, hospitales. ¿Qué pasa por tu mente cuando llegas a México y ves que hay hospitales privados y todo? Pero más importante, ¿qué pasa cuando ves farmacias de genéricos y cuando ves consultorios médicos en donde cobran 50 pesos? Y déjame decirte que ya subió, porque hace años que yo empecé, ahí me tocó cobrar 20 pesos por la consulta, en un lugar hasta 15 pesos. ¿Qué pasa por tu mente cuando ves este tipo de cosas aquí? Bueno, en realidad yo creo que sí vendría siendo como un problema cuando empezamos a comercializar o pensamos en intereses, ¿no? Económicos sobre la salud. A veces predominan esos intereses económicos sobre para lo que se hizo el fin, ¿no? De Ajá, ser médico, o sea, nuestro fin de médico, que es curar. ajá. Entonces sí ha pasado que he visto, por ejemplo, que amistades me han preguntado sobre un tratamiento X, digamos, sí me ha pasado que, por ejemplo, tuve una experiencia personal de que alguien me consultó una receta, ¿no? Que le había Ujú. indicado el médico porque tenía una faringomigdalitis. Sí, Y le habían indicado, por ejemplo, ceftriaxona selecciones, sí. intramuscular, algo que no tiene razón de ser, Sí, ¿no? que simplemente con medicamentos por vía oral, una amoxicilina o Ajá, no sí, sé, una de cefalexina algo más. cualquiera, ya podía resolver su problema. Pero es que me doy cuenta que hay como que intereses económicos por encima de, en realidad, si hay que curar al paciente o...
Y sí, luego sí se ve como que le indican medicamentos así como que, vamos a indicar unas vitaminas porque así el paciente lo que tenga sea Ajá, una simple gripe o algo así. Y le indican un bulto claro, de medicamentos así que no tienen razón de claro. ser cuando sabemos que hay enfermedades como las tratamos nosotros, que los cubanos por lo menos, que hay enfermedades que son autolimitadas. O sea, una gripe te puede durar 5 o 6 días, Ajá, cuanto más 10 días, no sé, algo así, pero ajá. que lo único que lleva es agüita y paracetamol, como nosotros decimos, ¿no? Ajá, ajá. Y aquí los ve que se van con una cantidad de medicamentos solo con el fin de De vender. hacerle, de vender y generarle ganancias a la farmacia. Entonces, en Porque Cuba, ni al médico, ¿verdad? La ganza no es ni para el médico. no, ni para el médico, yo creo, ¿no? Ah, Y en Cuba, como estamos limitados con los medicamentos, porque es realidad que allá las farmacias que hay son, lógicamente, son del Ministerio de Salud, ¿sabes? Son del Estado. Se surten a la semana con poquititos medicamentos y entonces como que estamos un poquitito... Ya limitados. dejamos la ceftriaxona en casos de unas peritonitis o unas Ajá, superinfecciones en un hospital y son puramente de uso hospitalario. ok. O sea, la farmacia en casita, lo que va si acaso penicilina Ajá, y puro medicamento por vía oral. Vamos, si acaso una Cipro o ajá. cositas así bien sencillas. Entonces estamos acostumbrados a tratar a los pacientes y creo que tenemos buenos resultados porque los índices de calidad de vida, o sea, de calidad de vida no, Ajá, de índices de supervivencia acá en Cuba son altos ajá. y son a base por así decirlo, de Prevención prevención y y de de saber tratar. tratar con saber tratar, exacto, Claro, no, con no lo dar lo adecuado que. y no... Claro, Doc, porque yo fíjate que aquí he visto recetas de otros médicos. No sé si son recién egresados, no sé qué onda con esos, pero que vienen por una enfermedad así fuerte, no sé, una gripe que ya duró, no sé, 15 días, y les dan antirretrovirales, Nada, antifúngicos, antibacterianos para acabar la a ver a qué le ceftriaxona. dan. A ver a qué le dan, y no se curan. No se curan, y eso es porque pues el sistema inmunológico y toda la biología del propio paciente está mal. Y si tu biología está mal, tu cuerpo está mal, Así. te den las medicinas que te den, pero si tu cuerpo no está bien, pues no va a responder. Pero bueno, eso es tema de otro día, ¿va? Oye, Doc, yo te quiero hacer otra pregunta. Yo entiendo que en Cuba ganan aproximadamente $30 al mes, ¿no? Pero ¿tú qué pensarías si no existiera esa limitante y tú te dijeran, ¿sabes qué? Es que por 6 7 años de carrera tienes que cobrar una consulta en 50 pesos. Estamos hablando de $2, $2.50. ¿Qué pensarías? ¿Cómo te sentirías tú? Si de pronto, creo que si de pronto hacen eso, por decir, vamos a poner, ya hay como una generación de médicos Ajá. formados con esa formación que nosotros tenemos, y si de pronto ponen esa ley, por así decirlo, creo que nos vamos a ver un poco perdidos. O Mm, sea, en ese sentido, los médicos que ya van a ver un choque, ¿no? De esa sí, generación claro. que está acostumbrada como que a brindar la salud por Por humanidad lo y humano. por así decirlo, por amor al prójimo, ¿no? Ajá. Y con las nuevas generaciones. Y que quizás eso es lo que está como que pasando, pasando acá, ¿no? Claro. Que ya como que todo el mundo sabe que la medicina es una carrera que da ganancia y da dinero y la agarran por puro interés. O no digo que no los haya, lógicamente Sí, sí los claro, hay sí, claro, claro. que tienen la vocación Ajá. y el sentimiento por, Ajá. querer ayudar, ¿no? Pero sí como que creo que va a haber como un choque generacional bien fuerte. Sobre todo porque, pues, déjame decirte, en las farmacias, hablando de la ceftriaxona, te estoy hablando de hace como 6 años, una ceftriaxona a alguien que vende, que tiene una farmacia, un dueño. Primero, los dueños de las farmacias generalmente no son médicos, son así, pues cualquier hijo del vecino, y digo, no está mal, es un negocio, que se ahorró, no sé, 70,000 pesos y abrió una farmacia con lo básico. Una ceftriaxona, te estoy hablando de hace como 5 años, no menos, hace como unos 4 todavía. Eh, Te valía entre 14 y 15 pesos. Había promociones en las que te valía inclusive 12 pesos. Ahorita anda a andar un poquito más alto, ¿no? Pero como te estaba diciendo ayer, en ese entonces, una subtracción a tu dueño de una farmacia
Ni decirlo, no me puedo imaginar del dueño de las farmacias similares en cuánto le ha de costar porque compran millones. Te valía, ponle 15 pesos. Y luego le decían al médico, oye, es que tú, si viene un paciente con faringoamigdalitis o algo así, no, penicilina ni que esas tonterías, no. Tienes que recetarle ceftriaxona. Yo llegué a tener así, cuando empecé, hice mis primeros pininos, dueños de farmacia. Inclusive me dolió uno que era médico y me dijo, ¿sabes qué, doc? Tú, faringoamigdalitis, de aquí para acá, les tienes que dar ceftriaxona. Y de aquí para acá, tienes que darles levofloxacino. Imagínate, tener que obligarte. Obviamente yo no trabajé ahí, o sea, no, ni me presenté porque dije, no, qué pedo. Este, en ese entonces las ceftriaxonas la estaban dando entre 65 y 75 pesos. Primero, recetar 5. Imagínate la ganancia que es de recetar 5. Y Sí. luego aparte, no nada más él, me decían otros dueños de farmacia. Oye, doc, aparte del medicamento, siempre acuérdate que debes de mandar el antihistamínico, debes de mandar el Una vitamina. antipirético y puta. O sea, esto me encabra porque me decían, tienes que mandar multivitamínicos, inclusive del servicio social. Los multivitamínicos, famoso Gelcavit, ni modo, ya sí quemé a la marca. Pero me decían, tienes que mandar Gelcavit, doc. Si el paciente como que no sabes qué tiene, como que nada más está cansado, como que está deprimido, y mándaselo porque del Gelcavit son 135 pesos y pues es una ganancia y pues te conviene, damos el 10%. Ya, ¿qué onda? O sea, tú sabes que aquí nosotros nos dedicamos a dar micronutrientes, pero a dosis terapéuticas. Lógicamente. Ajá, o sea, a dosis funcionales. No estamos dando micronutrientes, pues Por por darlo. vender, no por darlos. Le estamos dando una razón del por qué. Pero cuando me decían eso, bueno, yo no conocía este tipo de medicina, pero me decían, a ver, mándate 5 ceftriaxonas, mándate el antigripal, mándate el antihistamínico, imagínate. Y luego aparte manda las vitaminas para que, Sí. por si se siente cansado. Una receta médica salía entre 350 a 600 pesos. Y en ese entonces la consulta médica en 20 pesos. Sí. Imagínate. Pero creo que en ese caso también como que la población tiene como que ese criterio, ¿no? Si me dan más medicamentos, me voy a curar más rápido, lógicamente. Y también entonces pasa a veces que, nada, no sé, indicarle, por ejemplo, en vez de indicarle 5 ceftriaxona, le indico una penicilina. Y entonces luego se comparan con el vecino y dice, el médico tuyo es ¿cómo te va a mandar un solo medicamento? No, tienes que... Y entonces a lo mejor también por ese criterio de la población. Allá no estamos acostumbrados a eso porque allá, o sea, allá se indica lo que está Sí, protocolizado, lo claro, que claro. no por generar y no por generar dinero, porque en realidad al médico no le genera nada. El médico lo que le importa es acabar de sanar al paciente, ¿no? Ujú. De curarlo. Y en ese sentido como que la población sí sabe, o sea, sí. De Ajá. hecho, todo el mundo dice, en Cuba cualquiera es médico, porque literalmente la población está muy bien educada en ese sentido. O sea, el- el- tú puedes fácilmente toparte con una familia que ya sabe que dice, mira, yo creo que mi hijo ya tiene faringomigdalitis y crees que le puedes poner una penicilina Ajá. cristalina, una cosa así, Ajá. o es como que ya Ajá. la población sí tiene esa educación Sí, de salud. Y es en parte porque nosotros nos tomamos el tiempo también como que de educarlos a ellos. claro. O sea, cuando van a consulta no solo van a buscar sus recetas, no, van Ajá. también a recibir como los consejos del doctor y el doctor sí les platica y les habla y ya como que ya saben. Ajá. Allá nosotros tenemos un dicho, por ejemplo, con los pacientes diabéticos o con los pacientes que tienen una enfermedad crónica y nos tomamos el tiempo como que de enseñarlo, porque nosotros le decimos, tienes primero que aprender de tu enfermedad para tú mismo saber tratarte. Sobre todo en los pacientes diabéticos que tienen que vivir con pacientes, por ejemplo, que ya están, que son insulinodependientes, que tienen que vivir Ajá. con ese tratamiento de tratarse con insulina, de cómo saber cómo cuidarse los pies. De hecho, hay una escuela le llaman así, escuela del diabético, por así decirlo, las casitas de los diabéticos, Ok. que ahí les enseñan cómo cortarse las uñas, Ah, así qué como niños interesante. chiquitos. No, pero está bien, aquí no. Sí. Aquí mucha gente prefiere que le corten las patas, pero que no le quiten el suministro de Coca-Cola. En serio. Bueno, doctor, pues muchas gracias. Nada más quisiera, pues, que nos regalara un consejo al público. No sé, ¿qué consejo, qué le podría aconsejar a un estudiante de medicina? Bueno.
Creo que le voy a regalar dos consejos. El primero es que uno, o sea, estudien por vocación, por amor a ayudar a las personas. No lo hagan por puro interés económico. Creo que nunca van a ser un buen médico si lo hacen por puro interés económico. Podrán ser súper buenos académicamente, que si no tienen vocación, si no tienen humanidad, si no tienen ese sentimiento de querer ayudar a las personas, no creo que el Mm, paciente, que al final es quien evalúa al médico, que es el claro, paciente, claro. no van a ser ni sus profesores ni sus notas académicas, lo vayan a evaluar de bien. Esa es una. La segunda, creo que es un enfoque que nos han dado en Cuba, que es que desde que somos así chiquititos en el primer año de la carrera, Ajá, tenemos que saber investigar. claro. Tenemos que saber de investigación, tenemos que tener la mente abierta, darle, por así decirle, abrirle los brazos a la ciencia, no quedarnos solamente con lo que dicen en los libros, que a veces de un año para otro ya está obsoleto, Ajá. ir a fuentes, vamos a decir, bibliográficas fuertes, ¿no? Sí, Y retroalimentarnos con eso y no ser de mente muy cerrada. sobre Porque todo. luego sí pasa que tenemos en nuestras manos, por así decirlo, Ujú. eh, otros tipos de medicina, como es, Ajá, por ejemplo, la medicina regenerativa, y los médicos ni le prestan atención a este tipo de herramientas que sí nos ayudan y que definitivamente están dando muy buenos resultados en la ciencia. pues tú lo ves aquí, Pues sí. tú lo ves aquí y no es porque trabaje con nosotros, realmente nos ha ayudado a Sí. cambiar el mundo. Bueno, Doc, pues muchísimas gracias, te lo agradezco mucho. Ya si quieren contactarlo, hacer alguna pregunta al doctor, ¿nos permites dar tus redes o...? Sí, en Instagram estoy como abelluna.dr y en Facebook como Abel Luna. Ah, bueno. Bueno, pues muchas gracias. Ya saben que si quieren seguir más este contenido interesante, si luego quieren que hagamos otra entrevista con el doctor, pues escriban en los comentarios.